En este caso, entonces, vamos a hacer un repaso de fórmula de vectores y algunos conceptos relacionados. Como podemos ver en la diapositiva, en la parte inferior, entonces un vector tiene un nombre que en este caso lo llamamos B, podría ser A, podría ser U, en fin, en este caso lo llamamos B, un punto inicial y un punto final. El punto inicial es el punto de aplicación y el punto final es donde llega. Tiene un sentido que le da, por ejemplo, si está en el eje X positivo, o el sentido contrario, que sería el eje X negativo. Tiene un módulo que es lo mismo que una magnitud y una dirección que corresponde a un ángulo que hace con respecto a los ejes. Si un vector puede ser determinado por dos puntos conocidos. Por ejemplo, en este caso, el punto A, x1, y1, z1, el punto B, x2, y2, z2. El vector sencillamente se obtiene al restar las respectivas coordenadas. O sea, el vector AB sería x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Y su magnitud es sencillamente la raíz cuadrada de esas componentes, o sea, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Un repaso de funciones trigonométricas. Entonces, seno de alfa, el lado opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, el lado adyacente sobre hipotenusa, y tangente de alfa, el lado opuesto sobre el lado adyacente. El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas también se cumplen para un triángulo determinado por vectores. En este caso, tendemos a la derecha, ¿cierto? El vector U, que tiene componentes sub x y sub y por magnitud la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado. Si definimos entonces la función trigonométrica en este triángulo como seno de alfa igual a u sub y sobre u y coseno de alfa igual a u sub x sobre u, podríamos obtener entonces las coordenadas en u sub y despejando sencillamente. Entonces u sub y sería magnitud de u seno de alfa, u sub x sería magnitud de u coseno de alfa. Si en tres dimensiones tenemos un vector posición, o sea, un vector que va desde el origen hasta cierto punto, entonces ya se definen tres ángulos que llaman ángulos directores, que sería el ángulo alfa que hace el eje X con el vector, el ángulo beta que hace el eje Y con el vector y el ángulo gamma que hace el eje Z con el vector. Y de ahí se definirían entonces los mentados cosenos directores, que son sencillamente coseno de alfa es igual a la componente en X sobre la magnitud del vector, coseno de beta sería la componente en Y sobre la magnitud del vector y coseno en gamma sería la componente en Z sobre el vector. Y la magnitud de ese vector posición sería sencillamente X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, o sea, la suma de los cuadrados de las respectivas componentes. Igual que en el caso anterior, entonces se puede despejar de los cosenos directores, se despeja la componente en X, sería magnitud de U coseno de alfa, la componente en Y magnitud de U coseno de beta y la magnitud de Z U coseno de gamma. Y si se reemplaza lo que vale la magnitud del vector, o sea, raíz cuadrada de x2 más y2 más z2, quedaría la fórmula de la derecha parte inferior. Operaciones con vectores. Entonces, en este caso se tiene una operación muy común que es multiplicar un vector por un escalar o un escalar por un vector, y sencillamente lo que se hace es multiplicar todas las componentes del vector por el número real o escalar. Si se tiene una suma vectorial de vectores, entonces la forma más fácil de sumar es que los vectores estén en la misma dirección, como en la parte izquierda. O sea, si usted tiene el vector 3, misma dirección del vector 4, misma dirección del vector 5. Por tanto, el vector resultante sería el vector 12, porque se pueden sumar como si se sumaran números reales. Pero si los vectores, por ejemplo, que figuran en la parte derecha, B1 y B2, están en dirección contraria, y si usted los va a sumar algebraicamente, tiene que proceder como está ahí. O sea, primero coloca el vector B sub 1, a continuación inicia el vector B sub 2, y el vector suma será sencillamente el que va del principio del vector B sub 1 al final del vector B sub 2, y lo mismo sería para tres vectores, siempre poniéndolos en ese orden preestablecido. Aquí ya habíamos mentado esto, pero es bueno volverlo a repasar. Si tenemos un vector posición, entonces sus componentes son en X, B sub X,
en Y B sub Y y en Z B sub Z. Y si usted suma B sub X como vector, B sub Y como vector y B sub Z como vector, el vector B sencillamente será la suma de esos vectores y como se puede ver va desde el principio hasta el final del vector, o sea, también se cumple para componentes. La magnitud ya sabíamos que es la raíz cuadrada de x2 más y2 más z2. Aquí tenemos suma de vectores y de coordenadas en las componentes. Sencillamente se suman las componentes en x, las componentes en y y las componentes en z y se obtiene las componentes del vector suma. Combinación lineal. La forma más sencilla de una combinación lineal es cuando tienen la misma dirección. Entonces, ustedes podemos observar en la parte izquierda, el vector v tiene la misma dirección que el vector AB. Entonces, usted puede expresar el vector AB como tantas veces el vector B pequeño. Entonces tendríamos, si es por ejemplo 3 veces AB igual a 3 veces B, si lo coloca general diría AB es igual a alfa veces B y esa es una combinación lineal en una dirección. Pero si usted tiene dos vectores, por ejemplo A y B, en dos direcciones diferentes, entonces una combinación podría ser S igual al vector A más el vector B. Pero si usted lo quiere expresar en función de las combinaciones lineales del vector A y del vector B, entonces el vector A es alfa veces el vector B1 y el vector B es beta veces, entonces el vector suma sería alfa veces B1 más beta veces B2. Si tiene dos vectores paralelos, una forma es que tienen que cumplir que sus respectivas componentes sean proporcionales, o sea, U sub X forma una razón con B sub X y una proporción y debe ser